Alemania es hoy una potencia que es mirada como un ejemplo por el resto de los países, tanto económica como políticamente, donde gobiernan la sensatez y la rectitud. Pero no fue sino hace 25 años, un día como hoy, que esa nación, como la conocemos actualmente, quizá la más sólida de la Unión Europea, comenzó a tomar forma. La cuarta economía del mundo es el resultado de la modernización que desencadenó la reunificación, que tuvo lugar un 3 de octubre de 1990, día en que se hizo efectivo el nuevo país, en el cual Berlín se convirtió en la capital de los 16 estados federales que conforman Alemania. Se le llama reunificación ya que las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial acordaron en 1945 en la Conferencia de Yalta dividirse el Tercer Reich de Hitler en 4 zonas. En el oeste quedaron los estadounidenses, ingleses y franceses, y el este quedó en manos de la Unión Soviética. Esto se hace debido a los temores aún presentes en esa época respecto a Alemania, por lo que dividir a la nación la hacía más débil y más fácil de controlar. Desde la división del territorio germano, este fue el fiel reflejo de lo que se comenzó a vivir en el mundo, la Guerra Fría, donde se alternaban periodos de acercamiento y otros donde preponderaba el conflicto. El 23 de mayo de 1949 fue fundada la República Federal de Alemania, conocida popularmente como la Alemania Occidental. Desde su creación y a través de la doctrina Hallstein mantuvo la política de una sola Alemania, sin reconocer a la República Democrática de Alemania, conocida como la RDA, que fue fundada el mismo año unos meses más tarde. Recién en 1969, con la Ostpolitik expuesta por el canciller Willy Brandt, la Westdeutschland reconoce la existencia de 2 estados alemanes. De todas formas, cada parte de Alemania siguió su dirección geográfica y esta marcó su destino. La Alemania federal vivió el milagro económico, fue incorporada a la OTAN y al sistema europeo y además fue parte fundamental para el éxito del Plan Marshall. Por su parte, la RDA siguió la órbita soviética, incorporándose a la Comecon, la alternativa socialista del Plan Marshall, y al Pacto de Varsovia, el símil de la OTAN. La llegada de Mikhail Gorbachev al poder y de las reformas de la Unión Soviética, como la perestroika y el glasnost, sumados a la crisis del Partido Comunista en la RDA, a la dura situación económica y a las manifestaciones casi diarias del pueblo de Alemania del Este, fueron elementos claves hacia la unificación. En mayo de 1989 se liberó el paso fronterizo de Hungría y Austria, y millones de ciudadanos de la RDA se desplazaron hacia esos países para cruzar al oeste de Europa y llegar así a la Alemania federal. Durante todo el año y por diferentes cruces, las personas comenzaron a emigrar hacia Occidente, hasta que el 9 de noviembre definitivamente cayó el famoso Muro de Berlín. La primera vez que se habló sobre una posible reunificación fue durante una visita oficial del consultor en asuntos internacionales del Partido Comunista Soviético, Nikolai Portugalov, a Horst Teltschik, asesor principal del canciller Helmut Kohl. Al término de esta reunión, ambos planificaron una propuesta de reunificación que llevó a negociaciones entre la RDA, Alemania Occidental y las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial. El 31 de mayo del 90, Gorbachev y George Bush acordaron que aceptaban la reunificación de Alemania y el ingreso del país a la OTAN. Se firmó el Tratado de Unificación. Los derechos y las responsabilidades que adquiría el Estado alemán empezarían a regir a partir del 3 de octubre. Ese día a la medianoche se izó la bandera nacional, se entonó el himno y se lanzaron fuegos artificiales en todas las ciudades de Alemania. Y así fue como desapareció la República Democrática Alemana y la República Federal. Estos hechos ocurrían casi un año después de que cayera el Muro de Berlín, siendo destruido de manera espectacular por los propios habitantes de la RDA que ansiaban pasar al lado oeste de la ciudad. 2 meses después, el 2 de diciembre de 1990, se celebraron las elecciones en Alemania unificada por primera vez en casi 60 años. Y es que si algo hizo posible la reunificación, fueron las ganas incansables del pueblo alemán de volver a estar viviendo en el mismo estado, de volver a articular a esas generaciones bajo el mismo gentilicio. Por supuesto que las consecuencias de la reunificación son muchas. Generalmente se comienza hablando de la democratización,
de la instauración del libre comercio y de las libertades individuales, que no existían en la Alemania Oriental. Sin embargo, hay quienes también argumentan que todavía quedan diferencias entre lo que solían ser las dos Alemanias, tanto a nivel salarial como de empleo y de pensamiento, que se reflejan los resultados electorales, siendo el voto más progresista el de los antiguos estados de la RDA. De lo que no cabe duda es que el pueblo alemán ha llevado a cabo un proceso de enfrentamiento crítico con su pasado, asumiéndolo y aprendiendo de él, camino que los ha llevado hasta la cima del viejo continente, convirtiéndose en la mayor potencia de Europa.